Hola, yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos. Mira, sobre la constituyente, en realidad yo entiendo, los abogados y los constitucionalistas están convencidos que pues la constituyente es la estructura, digamos, orgánica, organizativa, cómo se organiza un Estado para establecer una institucionalidad. Ok, yo lo entiendo. Sin embargo, creo que se quedan cortos porque cómo tú organizas un país tiene que ver con cuál es la estrategia que tienes para el país. Entonces, el asunto de la constituyente va mucho más allá que solamente la cantidad de ministerios que vamos a tener, si vamos a tener una sala constituyente o si vamos a tener la Corte Suprema o si se van a elegir por 10 o 20 o para siempre años, si los magistrados van a juzgar a los diputados y los diputados a los magistrados. Esas son cosas muy importantes. Sin embargo, no entiendo cómo podemos estar discutiendo, por ejemplo, el seguro social, cuando el actuario y los que lo rodean quieren circunscribirlo a una corrida. Hay que hacer una corrida, eso es técnico, dicen. Solamente tenemos que ver cuánto tú pones y cuánto tú sacas y ya tú sabes que te tienes que jubilar y meter la cantidad de pagos, de cuotas necesarias para cubrir el tiempo que vas a quedar fuera del sistema ya jubilado. Para ellos eso es simple. ¿Y cuánto tienes que pagar? Entonces, pues ahora tienes 60%, se dice que se cubre 30%, lo cual creo que es así. Así que para poder cubrir esos 60 simplemente te tienes que quedar el doble, o pagar el doble, o quedarte un 50% más y pagar un 50% más. En vez de pagar 13.5, vas a pagar 20, y en vez de quedarte 20 años, te quedas 25, 30 más bien, te quedas 30, y entonces con eso tú te vas a jubilar a los 65, a los 70, y dado que la esperanza de vida es 80 años, pues así cubres tu cuota. Esa es una forma equivocada de ver las cosas, porque parte de la perspectiva de que este va a ser un país en donde los adultos mayores van a quedar a la deriva, como están ahora, no se le va a cubrir sus prestaciones, se van a morir porque no le vamos a dar medicina, y cuando no le alcance la plata vamos a decir, bueno, esa es tu culpa porque no pusiste más plata, eso fue lo que pusiste. Si no te alcanza fue porque no te esforzaste lo suficiente. Esa es una perspectiva del mundo que tiene un grupo, a mi juicio, muy pequeño de la sociedad panameña. Creo que la mayoría considera que los adultos mayores deben ser tratados dignamente por el país. Entonces, primero tendríamos que definir qué tipo de país queremos, la mayoría, y luego qué tipo de seguridad social se requiere para ese tipo de país que quiere la mayoría. Y no solo asumir que porque el presidente designó a alguien que está convencido que tú solamente tienes que sacar lo que pusiste y que no tienes derecho a un solo centavo de lo que dejaste en activo, y en especial que no tienes derecho a un solo centavo de la utilidad de el canal que esa generación recuperó y que según el actuario pues no les toca nada.
solamente le toca a la nueva generación y aprovechar el trabajo de los demás, como un mal hijo que se aprovecha de la riqueza que generó su padre. Por eso creo que la constituyente debe desarrollarse primero y luego discutir qué tipo de seguro social se adapta a esa constituyente, que es la filosofía, la cultura, las ideas, el sentimiento, que somos un país individualista, en donde ponen a los viejos en un asilo, o si somos un país solidario. Eso hay que definirlo, no hay que tomarlo como que lo que yo digo es. Y como yo sé que el Seguro Social tiene 9.000 millones de dólares en fondos y que gran parte, al menos 5, alrededor de 5 a 7.000, pertenecen al sistema solidario, sé que no es algo que tenemos que definir esta semana ni la otra. El asunto de los toques de queda. Mira, yo no soy abogado, pero sé que la Constitución establece la libertad de movimiento. Entiendo que se restringió el movimiento debido a la pandemia. Sé que no se hizo de la mejor forma, porque un estado de excepción debe ser al menos votado por la Asamblea, no debió ser definido por el Ejecutivo. Hoy, establecer cualquier mecanismo que suprima la libertad de movimiento no es otra cosa que dictadura. O sea, eso está bien, no está bien para nadie, pero eso se lo creo que es posible hacerlo por Maduro, por Daniel Ortega, pues son unos dictadores, unos sátrapas que no respetan elecciones. Y siempre me molestó que hubieran retenes que además afectan la economía, porque yo no estoy involucrado en nada ilegal. Sin embargo, yo no tengo por qué ir a un restaurante y cuando regreso me paran unos policías a revisar qué. O sea, no me parece. Bueno, ahora los quitaron. Qué bueno. Aplausos. Pero ahora me vas a decir que vas a ponerle retenes en los sitios populares, cuando a mí me consta, porque vengo de allí, que ni el 5% de los moradores de esas áreas son maleantes. Entonces tú vas a encerrar al 95% de la población para poder controlar el 5%, porque tú no tienes la capacidad de poder controlarlo. ¿Qué vas a hacer con la gente que sale a las 3 de la mañana a trabajar? Esas áreas más apartadas. ¿Qué vas a hacer con esos que llegan a la medianoche del trabajo? ¿Vas a poner el toque de queda de 1 de la mañana a 3 de la mañana? ¿O vas a restringir y vas a hacerle daño a la gente trabajadora que, debido a la incapacidad de los gobiernos de dar un transporte eficiente, tienen que salir de su casa a las 3 de la mañana para poder llegar a tiempo a su trabajo? De toque de queda en los sectores populares, y lo que quieres es dar un golpe certero a la delincuencia, ¿por qué mejor no metes preso a esos delincuentes de cuello blanco, a esos involucrados en la narcopolítica, que al final son los cabecillas de esas pandillas criminales? Soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos.